Bueno, vamos a seguir con la primera revista de Numinis, ¿vale? Época 1, número 1, aquí la tenéis. Y bueno, como comenzamos siempre es presentando el índice, ¿no? Y diciendo en qué apartado estamos. Aquí tenéis el índice, es verdad que se ve todo al revés, ese es el problema de una cámara. Pero bueno, estamos en el punto 1, estética, filosofía de la música y literatura, y lo que sería en el segundo artículo, ¿vale? De mi filosofía de Miguel Salmerón. También me interesaría ahora, pues bueno, presentar un poco cómo se ve, que también, pues así veis un poco cuál es la estética de la revista, que la verdad pues es una estética bonita, una estética que hace que sea más agradable leer el libro, y bueno, pues eso es interesante. En este caso, por ejemplo, aquí tenemos una página ilustrada, ¿no?, de otro libro de Numinis, pero como podéis comprobar, hay verdaderamente entre artículo y artículo páginas preciosas, ¿no? Bien, este artículo tiene muchas cosas buenas, este paper, ¿no? El de mi filosofía de Miguel Salmerón, que por cierto es mi profe de estética, aunque aún así voy a ser objetivo, de verdad, confiar en mí, aunque no me vais a creer, porque de verdad que considero que este texto es muy bueno y es muy original en torno a lo que suele ofrecernos un paper, ¿vale? ¿Por qué? Bueno, pues porque es un paper muy atrevido, es un paper sin bibliografía, y eso no lo hace menos riguroso, porque más que nada se relata una especie de vivencia personal. El texto emula lo que sería una novela de formación, bien, y lo que ocurre es que, bueno, pues por cómo está escrito el texto, si tú lees otros artículos académicos, realmente te impresionas, dices, joder, esta persona se ha dejado llevar y ha escrito un texto que precisamente se publica académicamente, ¿no? Los de Numinis lo han permitido precisamente porque es un buen texto, pero que se sale en muchas cosas de esos márgenes. No vemos esos paréntesis, ¿no?, en APA citando filas y filas de autores, no vemos citas textuales, ¿no? Aparece como bien dijo Ortega y ahí se parafrasea más o menos una cita, y así constantemente. Y es muy interesante que este tipo de papers no decaigan, porque precisamente dan cuenta de una corriente filosófica más continental que busca relacionarse con la literatura y parecerse a la literatura, que también es otra perspectiva y otra forma de generar conocimiento. Y en ese sentido, dado que lo que se está contando es un relato experiencial, que encima está en forma de novela de formación, como bien he dicho antes, es similar, intenta orientarse hacia ese género, qué mejor que nunca que utilizar este tipo de criterios menos académicos, entrecomilladamente, pero que sin embargo generan una mejor sensación, porque en este caso este texto es un texto que merece la pena, no tanto por lo que dice, que por supuesto también y es muy valioso, sino realmente por la forma que tiene de contarlo. Y entonces, bueno, pues se cuenta una serie de vivencias que tienen que ver con un inicio en un momento en el que, bueno, pues la filosofía aquí en España, pues básicamente, por supuesto hace muchos años, se dividía entre una corriente de filosofía analítica y una corriente marxista. Como bien dice Salmerón, en esa época él considera que se vive lo más dogmático y estéril de ambas posturas, y en general se encuentra en estas formas de marxismo y de filosofía analítica una especie de filosofía del después, ¿no? Una filosofía de después de la filosofía, que ya está una filosofía acabada, ¿no? Pues hay personas que piensan que la filosofía murió con Kant, hay gente que lo dice con Hegel, pero hay en general muchas personas apostando con que la filosofía está muerta, y ahora lo que se hace es metafilosofía, posfilosofía. Esto también es parte del pensamiento posmoderno, pensamiento respecto al que Salmerón se sitúa en contra, puesto que él, por lo que apuesta precisamente, es por la idea de búsqueda de sentido, de seguir generando tramas de sentido y de encontrar la verdad más allá de un metarrelato, de quedarse en el individuo, de contar metahistorias y de no hacer nada más que dar la vuelta sobre el mismo círculo, ¿no?, de ver una y otra vez qué es aquello que se ha hecho, pero no añadir nuevas tramas de significado, porque se considera que ese camino es estéril o que las tramas de significado han fracasado. Aún así hay una especie de tensión, ¿no?, de desarraigo, en el sentido de que por mucho que se considere que el posmodernismo no es una buena decisión, parece que las vías modernas también preocupan, en el sentido de que se pueden tachar de ingenuas. Por ejemplo, se critica esta idea de el ser humano como hombre filósofo, como persona que precisamente, bueno, pues la principal característica del ser humano es ese filosofar, ese buscar la verdad, ese encontrar aquello
que es verdadero, ¿no? Y bueno, claro, es que no sabemos, ¿no?, si podemos decir actualmente que esa es la principal inquietud del ser humano, o desde luego que lo podamos definir a través de tal cuestión, ¿no? Entonces está en esa especie de vía intermedia entre cierta desconfianza a una modernidad que cree que va a poder alcanzar la verdad, cree que va a poder hacer juicios objetivos, que cree que va a poder encontrar validez universal, a un posmodernismo que abandona, que cae en el relativismo, que no pretende establecer verdades objetivas, que no pretende hacer nuevas teorías, ¿no?, sino que hace en ese sentido cierta renuncia al significado, a la filosofía, y se dedica a hacer metadiscursos. Pues esta es la primera parte, pero también hay cierta apreciación al rol de profesor que ocupa la filosofía, como un rol paradójico, ¿no? Un rol paradójico que se encuentra en el sentido de que muchos filósofos no han querido o han odiado incluso dedicarse a la enseñanza, pero casi todos se han dedicado a la enseñanza. La relación entre filosofía y profesorado es muy estrecha, no solo actualmente, como cabría pensarse, ¿no? No solo actualmente la mayoría de personas que estudiaron filosofía y se siguen interesando por la filosofía se dedican al profesorado, sino que ya desde hace muchísimo tiempo, desde Sócrates, Aristóteles y Platón, también los filósofos han sido maestros, y en ese sentido hay que decir que hay una relación muy estrecha, paradójica, a veces de odio, pero de también enseñanza. Hablando también de la relación entre filosofía y filosofar. La idea de que uno tiene que aprender filosofía para filosofar, a pesar de que, como dice Kant, el objetivo es filosofar. Es decir, que, bueno, lo importante no es que sepas recitarme de memoria la fenomenología del espíritu, lo importante es que sepas filosofar, que sepas hacer una reflexión propia donde, para mí, y dado que lo escribe Salmerón, y dado que habla sobre la creatividad, ocupa un papel fundamental la creatividad y la originalidad, ¿no?, en la idea de Salmerón, es decir, que efectivamente el filosofar es un proceso creativo de construcción de nuevos proyectos. El filósofo es aquel que filosofa, y el que filosofa es aquel que construye nuevas maneras de ver el mundo. No es solo repetir a Platón, o por lo menos si lo vas a repetir que sea porque realmente has hecho un proceso de razonamiento muy complejo, y ahí sí personal, que te ha llevado a reiterar palabra por palabra a Platón. Pero desde luego quien sabe más historia de la filosofía no es el que más filosofa. El que más filosofa será otro, pero no ese. Y en esa distinción, pues se entiende que aún así hay que saber filosofía para filosofar, es decir, que realmente muy difícilmente puede filosofar una persona que no sabe filosofía. ¿Por qué? Bueno, pues porque precisamente la filosofía está llena de gente que ha filosofado, ¿no? De gente que incita a hacerte preguntas que no se te habían ocurrido, a reflexionar de más, a pensar de más y a hacer más de esa reflexión, de ese ensimismamiento, de ese caer en cuenta de algo que en realidad la gente que no es filósofa lo hace, ¿no? Es decir, las personas se hacen preguntas, reflexionan, pero de una manera quizás más adentrada, más concreta, más específica, una mejor capacidad a la hora de formular preguntas, quizás también de responderlas, el filosofar, ¿no? Esa reflexión, ese ensimismamiento, que por otro lado en el texto se muestra especialmente como algo propio del idiota, pero que el ensimismamiento precisamente también es lo que Ortega y Gasset hablaba como una facultad propia del ser humano, ¿no? y propia de la reflexión. Entonces, por mucho que Salmerón no utilice el ensimismamiento para hablar del filósofo, sino el idiota, el ensimismamiento también es algo propio del filósofo, quizás en otro sentido, no el filósofo es idiota, ¿no? O quizás quisiera decir eso. Dejo que leáis el texto y saquéis vuestras propias conclusiones. Quería citar aquí, eso sí, esta frase que tiene aquí Salmerón, que me parece muy, muy, muy interesante. Dice: es verdad que ya es hora de transformar el mundo, me decía, ¿no? Hablando de la frase de Marx y cómo esta es una filosofía del después. Pero antes de que se llegara a esta rotunda postura, se teorizó sobre el mismo. Aún Marx le precedió Hegel, a Hegel Spinoza, a Spinoza a los estoicos Aristóteles. Casi como una especie de noción hegeliana en la que, bueno, pues como la filosofía ha acabado, ¿no? Por lo menos ha acabado gracias a que hubo filosofía, por lo menos ha llegado Marx gracias a que estuvo Aristóteles, ¿no? Y entonces la filosofía ha cumplido un papel, por mucho que haya sido superada, renegada y elevada en una nueva forma verdadera, ¿no? No es que Salmerón piense esto, sino que era, por así decirlo, en su juventud una especie de forma que tenía él de intentar en ese escepticismo que le estaba surgiendo a las corrientes actuales de filosofía, bueno, más bien a las corrientes de su época, era la forma que tenía él de salvaguardarse y decir, bueno, la filosofía por lo menos ha tenido en el pasado su importancia. Aún así nunca renunció, siguió haciendo filosofía y eso ha hecho que después siga
creyendo en ella y que traiga artículos como este. De hecho, precisamente por eso dice que es que si no se creyese en las tramas de sentido, si no se creyese en hacer filosofía, si no se creyese en el filosofar, ¿a qué haría este artículo? Con toda licitud, a un posmoderno le podrías preguntar: ¿qué haces escribiendo filosofía? Si solo quedan metarrelatos, la verdad no se puede alcanzar, etcétera, etcétera, ¿no? Y algunos te darían respuestas maravillosas, porque obviamente en 20 páginas no se puede aniquilar el posmodernismo, sino que siempre las posturas son muy complejas, pero hay que leerlas todas. Bien, hace también un juicio, y ya con esto voy a ir a lo último, sobre la importancia de la estética en la filosofía. El que hace estética no es menos filósofo que el que hace metafísica o el que hace filosofía de la ciencia, y en ese sentido quiere hacer una valoración de una rama que quizás es de las que menos se tratan o de las que se consideran menos centrales a la hora de el filosofar. El propio Salmerón considera que la relación entre estética y filosofía es muy estrecha, de hecho son parte de lo mismo, y de hecho los 4 filósofos principales, considerados así por muchísimas personas, Platón, Aristóteles, Kant y Hegel, hablan de estética, tratan la estética, y la estética ocupa un tema central en sus teorías. Aquí se habla de la mímesis en Platón y de cómo hay que echar a la pintura y a la escultura, ¿no? También se habla de Aristóteles y de cómo la mímesis ahí toma una idea de buen papel, y en vez de una doble copia es un dar apariencia de realidad, que precisamente es positivo, porque así se ve qué errores se pueden evitar. Y la mímesis, sobre todo y principalmente, y aquí sí que se conecta de forma totalmente estrecha con la epistemología y la metafísica como forma de obtener conocimiento, porque el conocimiento empírico, que es una de las bases de nuestro conocimiento, prácticamente se puede decir sin duda, no es otra cosa que la mímesis de el mundo, ¿no? Es decir, no es otra cosa que una impresión sensible, no es otra cosa que una copia del mundo, más o menos deformada según a quien le preguntes, pero que está copiando algo, ¿no? Es una imitación, es una mímesis. Ese concepto que parecía solo estético resulta que también es epistemológico y metafísico. Bien, y por último acaba con una distinción muy interesante entre lo demoníaco, lo diabólico y lo fáustico, ¿no? Como 3 subcategorías de lo feo. Lo demoníaco, sí, empezamos por lo demoníaco, básicamente tiene que ver con una especie de, como si fuese una subjetividad quebrada, tiene que ver casi con una posesión, pero no es del todo una posesión, porque la gracia es que lo demoníaco no está tan claro ni siquiera cuántas identidades hay, ¿no? Un buen ejemplo son los tipos de locura de Platón, ¿no? Es decir, la posesión propia del artista, la posesión propia del oráculo, la posesión propia del loco y la posesión, me estoy dejando una, pero lo tenemos aquí, de los enamorados, la posesión propia de los enamorados. Claro, ¿qué pasa aquí? Que no tienes claro si te está poseyendo una fuerza, si es tu propio inconsciente fragmentándose, pero por algún motivo tiene que ver con cierta quebrantación de la identidad, con un no sentirte tú mismo, con un sentir que de repente has actuado de una forma creativa, muy importante, que, trasciende lo que tú se supone que estás dispuesto a hacer. Es algo más que tu yo, aunque también sea tu yo. Esa fragmentación. Lo diabólico, sin embargo, es algo más personal, tiene que ver con la encarnación, ahí sí, del mal en una persona muy concreta. Y bueno, pues da varios ejemplos, sin más. Tenemos el diablo, el anticristo, el rey de los infiernos, y bueno, pues en general es obviamente, y más aún que lo demoníaco, muy propia de las religiones. Y luego, esto es muy interesante, ha tenido ciertos gestos románticos que lo han reconceptualizado, a veces tratando incluso lo diabólico como algo bueno, como una especie de elemento liberador, revolucionario, que va a salirse de aquella cotidianidad. Un ejemplo curioso es, por ejemplo, el de Baudelaire, que precisamente entiende esto de lo diabólico como un lugar que puede ser un elemento de emancipación. Bueno, y por último acabamos con lo fáustico, que para mí es lo más interesante, ¿no? Porque no lo había oído nunca, no por otra cosa, que básicamente obviamente hace referencia al Fausto, ¿no? Y que, bueno, busca hablar de una categoría estética que tiene que ver con el pacto con el diablo, que efectivamente es ese jugar con el mal, pero cuyo objetivo es hacer bien, es decir, es jugar con el mal para hacer el bien, ¿no? Se podría decir casi maquiavélico, ¿no? Con esta idea de justificar los medios por los fines. Entonces es precisamente, luego aquí, Fausto convierta el mal en una herramienta para el bien, ¿no? Eso sería
ese juego es lo fáustico. Y bueno, quiero acabar ya con cómo acaba este artículo, que me parece brillante, ¿no? Y dice: si se me preguntara cuál de las facetas tratadas, la de profesor de filosofía, la de traductor o teórico de estética, me define más, contestaría lo que dijo don Carlos García Gual el día que estuvo en el tribunal que enjuició mi tesis doctoral. Yo he venido aquí como lector de novelas. Y eso ha sido precisamente el artículo de Mi filosofía de Miguel Salmerón de Núminis, época 1, número 1. Por supuesto, tiene el link en la descripción. Nos vemos.